personas que habían perdido la vida. Saludamos en la línea telefónica al subsecretario de Salud de nuestro país, el doctor Hugo López-Gatell. Doctor, ¿cómo le va? Le saludamos con gusto. Muy bien, Belén, muy buenos días. Gracias por la llamada. Al contrario, gracias a usted por aceptar esta conversación. Doctor, ¿cómo describiría lo que ha significado para el mundo el nuevo coronavirus desde su aparición hasta nuestros días? Desde su punto de vista, sabemos que es un infectólogo apasionado del tema y quisiéramos conocer esta primera apreciación. Con mucho gusto, Belén. La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, es la más grande y reto de salud pública que hemos enfrentado como especie, la especie humana, en los últimos 102 años. El único precedente es la pandemia de influenza en 1918-19, que causó una devastación impresionante. Y ha representado también un reto en términos sociales y en términos económicos por las consecuencias que tiene la pandemia en la necesidad de interrumpir actividades sociales, actividades económicas en todo el mundo, lo cual a su vez tendrá una repercusión de difícil recuperación. Claro. Doctor, ¿dónde nos toma parados este nuevo coronavirus en cuanto a los sistemas de salud en el mundo? ¿Y qué lección nos ha dejado hoy por hoy? En general en el mundo, una de las lecciones principales, y desde luego esta en México no podría ser menor, es una de las mayores lecciones, es que es indispensable tener sistemas de salud competentes. Y estos son sistemas de salud de cobertura universal, de servicios gratuitos para la población, equitativamente distribuidos y con capacidad resolutiva. México tenía un enorme rezago, más de 30 o 40 años, en el desarrollo de su sistema de salud. Esto se exacerbó en los últimos 15 años, en donde dejó de invertirse sustantivamente en el crecimiento y en la capacidad resolutiva del sistema de salud. Y estos rezagos hoy los enfrentamos cuando sabemos que tenemos déficit de más de 240,000 profesionales de la salud y múltiples otros elementos por resolver en capacidad instalada, infraestructura, equipamiento, calidad, etc. Claro. Ahora, lo sigo escuchando, doctora. Adelante. No, por otro lado me gustaría destacar que otra de las lecciones también inmediatamente aprendidas es la consecuencia que tiene en la mortalidad por COVID las graves y grandes epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión. Y estas grandes epidemias, México es uno de los países, generalmente el primero o el segundo, en el mundo que tiene las más importantes prevalencias de estas enfermedades. Y esto revela simplemente la consecuencia de también una larga estado de salud deteriorado que tiene que ver con un cambio en los estilos de vida desde hace 30 o 40 años, particularmente la nutrición, que depende mucho de los productos ultraprocesados y procesados, industrializados, que han sido el motor principal de estas epidemias. Doctor, ¿esto explicaría el por qué el nuevo coronavirus o esta enfermedad conocida como COVID-19 está causando mayores estragos principalmente en una población joven en México? Digamos que esta ha sido una de las particularidades de nuestro país, una población joven pero enferma. Efectivamente, en México es característico, no es el único país, pero es característico que la mortalidad por COVID tiene una representación muy importante desde los 45 años de edad, con una mediana de 55 años de edad, a diferencia de otros países europeos que fueron los iniciadores de esta epidemia en ese continente, como Italia, como España, como Francia, que definitivamente no tienen las prevalencias de obesidad, sobrepeso, diabetes, que sí tiene México, y que ellos concentraron su mortalidad en personas mayores de 65 o 70 años. Esta es una explicación directa, ha sido también consistentemente ilustrada por otros países que también tienen importantes problemas de enfermedades crónicas, como el Reino Unido, y justamente el Reino Unido también ha decidido
enfrentar directamente este problema de la enfermedad crónica relacionada con la mala nutrición, porque tenía ya un rezago conocido en materia de salud pública, en prevención y control de estas epidemias. Doctor, ¿cómo ha visto usted el desempeño de esta pandemia, particularmente en América Latina? Y estamos hablando de países como Brasil, como Ecuador, que en una primera etapa enfrentaron situaciones muy complejas y muy dramáticas. Pero obviamente estamos hablando del caso de México también, de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta pandemia en términos generales? ¿Cuál es la lectura que usted da? Consideramos que todavía tenemos que ir enfrentando un problema que sigue activo. No debemos confiarnos en ningún momento. Esta epidemia en los distintos países ha mostrado que puede llegar a controles parciales y después tener repuntes. Por eso en México insistimos que tenemos que tomar cautela, desde luego reconocer los avances que se van logrando en términos de control epidémico, que destacamos una y otra vez que el protagonista principal, a quien hay que agradecerles a la sociedad mexicana, que ha respetado y se ha sumado a las medidas de sana distancia, a las medidas preventivas, y eso es lo que ha hecho más lento el proceder de la epidemia en México, lo que nos permitió aplanar la curva. Este es un término que se ha prestado a mucha confusión por parte de algunos sectores de la sociedad que no han querido ver la evidencia de manera directa, y que es demostrable, la ve la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, lo ve el resto del mundo y lo ve la mayoría de la sociedad mexicana. Tuvimos una epidemia que no nos ha rebasado el sistema de salud, a pesar de ser un sistema, como ya dije, con enormes rezagos históricos, gracias a que logramos que la población se mantuviera en las medidas de mitigación, y entonces se redujo cerca del 85% de la velocidad de los contagios, y no tuvimos nunca saturaciones masivas del Sistema Nacional de Salud. Usted lo dijo desde el principio, doctor, esto sería una pandemia larga. Imaginaba o preveía, más que imaginar, preveía, de acuerdo a los datos estadísticos, a los datos científicos, que llegaríamos a estas alturas del año con la situación actual, y le preguntaría aquí mismo, ¿cuál sigue siendo el pronóstico? ¿Cuándo podríamos ver ya en México un descenso mucho más real o mucho más evidente en el número de contagios? Sí, definitivamente lo esperábamos y lo dijimos al público desde las primeras semanas de febrero. Esto está documentado. Cuando empezamos las conferencias de prensa diarias, de las que ya llevamos más de 151, hemos dicho en múltiples ocasiones, 15, 18 veces, preparémonos para una epidemia larga. ¿Por qué razón? Porque el horizonte que preveíamos era precisamente este. Al lograr mitigar la epidemia, necesariamente se logra lo que se busca, que es menos casos por día, con el propósito de que no se saturen los hospitales. Este ha sido un objetivo que hemos logrado a lo largo de todo este periodo de 5 meses, pero la consecuencia, y esto está descrito también en la teoría del manejo de las epidemias, en los planes de preparación y respuesta ante pandemias como esta, que la consecuencia necesaria es que se prolonga la epidemia. Esto no es algo que sea deseable en términos estrictos, desde luego causa fatiga de la sociedad, a nadie le gusta tener una epidemia durante tanto tiempo, pero hemos dicho con toda franqueza, esto es la consecuencia esperada de un buen manejo epidémico en la medida en que tenemos mitigación. Y habíamos contemplado incluso fechas específicas, como el hecho de que la epidemia llegaría hasta octubre, y al llegar a octubre, aquí viene el pronóstico, que también hemos dicho múltiples veces, es muy probable que se va a juntar con la inescapable temporada de influenza que todos los años, desde hace cientos de años, aqueja al hemisferio norte entre octubre y abril del siguiente año. Y lo que es una predicción, desde luego, aún por concretarse, es que el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, podría también tener una exacerbación en todo el hemisferio norte durante esta temporada de otoño-invierno, acompañando a la influenza. Por sí mismo, que tengamos la temporada de influenza nos va a poner en
un reto importante en el manejo hospitalario de los casos graves, pero si además se sumara una exacerbación de la circulación del virus SARS-CoV-2, pues tendríamos un problema aún mayor. Podemos entender, doctor, que tenemos que prepararnos para esta etapa que usted está describiendo como sociedad, como sector salud también, y por supuesto que estaremos muy pendientes. Ojalá nos permita tener con usted una nueva charla cuando estemos entrando a esta nueva etapa. Doctor, por último, nos gustaría que nos diera un mensaje a este programa Coronavirus, la pandemia, un programa que surgió apenas un par de días después de que llegara el primer caso a nuestro país y que hoy estamos cumpliendo 150 programas transmitidos desde Guadalajara para México y América Latina. Un mensaje, doctor. Con mucho gusto. Primero les agradezco la entrevista, pero además les agradezco la constancia y la dedicación. En este momento de incertidumbre, insisto, a nivel mundial, siempre es muy importante tener periodistas, comunicadoras, comunicadores que actúan con responsabilidad, que están pensando en la sociedad, en beneficiarla, con información creíble, verídica, basada en evidencia científica, en evidencia técnica. Nos ha hecho mucho estorbo a nivel mundial, no solo en México, pero a cada país toca lo suyo, que grupos de interés que son dueños o de medios de información, en vez de ejercer una acción responsable y dándole al público información creíble, información orientadora sobre lo que puede hacer, sobre cómo puede protegerse y proteger a los demás, desvían la atención a otro tipo de intereses que nos parecen poco productivos. Aquí no importa si es un grupo o el otro, lo importante es que la sociedad pueda tener información para tomar decisiones razonadas, decisiones útiles a proteger su salud. Y en ese sentido, que ustedes lo hayan hecho durante 150 emisiones, nos parece algo que es digno de celebrar, de reconocer. Les felicito y les agradezco por este trabajo. Al contrario, doctor, gracias. Y como usted lo menciona, así es, todo un equipo de médicos, de profesionistas, de especialistas y por supuesto el staff de este gran canal, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que ha puesto a disposición de este programa todo su conocimiento, toda su ciencia, todo su respaldo, nos hace llegar precisamente a estos 150 programas. Doctor, muchas gracias y deseamos tener una próxima oportunidad de conversar con usted. Con mucho gusto, estoy dispuesto a todo lo que ustedes me propongan. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. La charla que sostuvimos hace apenas un par de horas con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Antes de irnos a la pausa, le compartimos la siguiente infografía. Los contagios de COVID